Buenas, ¿cómo están? Bienvenidas a todas, a quienes ya se sumaron hace un tiempo, como a quienes están llegando por primera vez. Mi nombre es Daniela, más afectuosamente Dani, y esto es Nushu Textiles. En el video de hoy quería compartirles cómo urdir un telar ranurado, ya que me anduvieron preguntando en estos últimos meses, y yo como boba me doy cuenta que después de casi un año de venir subiendo videos jamás puse algo tan básico y necesario como el urdido. Pero también quería aprovechar para contarles que me doy cuenta que cuando inicié este canal lo hice pensando en compartir exclusivamente tutoriales y todo lo relacionado al mundo del telar, y desde ya me gustaría que continúe así, pero también me gusta muchísimo compartir algunas cosas que se alejan de los textiles, como el video previo donde les contaba sobre una nueva etapa en mi vida, mi mudanza de la ciudad a la naturaleza. Y siento que a pesar de que son temas que no estoy obligada a compartir, me generan muchísima satisfacción. El poder mezclar un poco y que no quede en la monotonía de los tutoriales. Más allá de ser tejedora o telarista, no sé si les conté, pero soy diseñadora gráfica y web y amo muchísimo sacar fotos, especialmente de la naturaleza, y desde que llegué estoy casi imparable con esto último y con filmar todo lo bello e inspirador que nos da la tierra. Después les cuento algunas cositas más, pero por ahora vamos con el tutorial. Para empezar vamos a tomar nuestro telar ranurado y con nuestro hilo de algodón vamos a asegurarlo en la ranura que deseemos. La primera forma de hacerlo es envolviendo varias veces hasta que quede firme. La otra es realizar un nudo que nos permita tener un bucle que luego se amarre en las ranuras deseadas. Continuando, llevo el hilo hacia abajo y una vez que lo paso por la siguiente ranura, aprieto con mi dedo para cerciorarme que quede bien ajustado. Entonces voy hacia arriba y repito el proceso. Siempre trato de prestar atención para que la tensión de todos los hilos sea uniforme. Una vez que llego al final, nuevamente puedo optar por realizar un nudo, o si no, la forma más simple y que uso siempre para hacer mis tapices, y que por supuesto no afecta tampoco al tejido, es envolver varias veces como hicimos al inicio. Y esos serían todos los pasos para urdir tu telar. ¿Vos tenés otra forma de asegurar la urdimbre? Si es así, no dudes compartirlo en los comentarios. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y ahora paso a compartirles algunas imágenes de este último mes y medio acá en Lago Puelo, Chubut, en la Patagonia Argentina.